Hola, el día de hoy trabajaremos en lo que es traslación de circunferencias. Vamos a hacer algunos ejercicios del libro de práctica y a ustedes le corresponde realizar los demás. Vamos con la pregunta 36. Dice, considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro P, la circunferencia que tenemos acá. Dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de esa circunferencia corresponde a... Recordemos que para poder determinar la ecuación de la circunferencia necesitamos dos cosas. Conocer el centro de esa circunferencia que, que ese centro, al ser un punto, va a tener dos coordenadas que por convención llamamos h y k, que corresponden a la coordenada x y la coordenada y de dicho punto. Vamos a verificar. Entonces la proyección del centro, que es el punto P, sobre el eje X es menos 5. La proyección del punto P en el eje Y también es menos 5. Ok, el segundo elemento que debemos conocer es la longitud del radio. Veamos, vamos a calcular la longitud de cualquiera de estos segmentos. Y notemos que en este caso la circunferencia es tangente al eje Y. Ok, es decir que este radio llega a un valor donde x es 0. Como es una línea horizontal, basta con calcular la distancia que hay desde 0 hasta menos 5 y de ahí obtenemos que el radio es 5. Otra forma de hacerlo es con la fórmula de la distancia entre dos puntos. Recordemos que la distancia entre dos puntos se calcula como el cuadrado como la raíz cuadrada de la diferencia de las x al cuadrado más la diferencia de las y al cuadrado. Entonces sería la diferencia de la x del primer punto menos la x del segundo punto. Uno de esos dos puntos va a ser el centro al cuadrado más el cuadrado de las diferencias de y.
Eso será igual a la raíz cuadrada de la coordenada x del primer punto, que en este caso yo voy a usar el centro. Entonces la coordenada x del primer punto es menos 5, menos la coordenada x del segundo punto. Yo voy a utilizar este punto de acá. La coordenada x de este punto es 0. Ahora vamos con la coordenada y del primer punto, que fue el centro. La coordenada y es menos 5. Y la coordenada y de este primer punto, de este segundo punto, que yo fue el que escogí, es menos 5 también. Que hacemos el cálculo. Y efectivamente comprobamos que el radio es 5. Como les repito, esto lo hice para comprobar. Hubiera puesto que ya lo había hecho visualmente, ya que tenía un segmento, un radio totalmente horizontal y otro totalmente vertical, o sea, podía calcular el radio de cualquiera de las dos formas. Ok, ahora vamos a calcular la ecuación de esa circunferencia. Recordemos que esa ecuación va a estar formada por la suma de dos paréntesis. El primero es x menos h, o sea, x y el opuesto de la coordenada x del centro al cuadrado más y menos k, o sea, y el opuesto de la coordenada y del centro. Ese es igual al radio al cuadrado. Según que entonces ahora vamos a sustituir los valores de la coordenada x del centro, la coordenada y del centro y el radio. Que como la coordenada x del centro es menos 5, aquí vamos a escribir x más 5. Y era porque nos quedaría x menos menos 5 y esos dos menos juntos se convierten en un más. La coordenada y del centro es igualmente menos 5, entonces va a quedar y más 5. Y el radio mide 5. Hacemos el cálculo y 5 al cuadrado es 25. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D, en el caso de esta pregunta.
Ok, veamos la siguiente pregunta que seleccioné. Dice que al trasladar la circunferencia con ecuación x menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado igual a 10, de manera que el centro quede en el punto 1, menos 4, se obtiene la circunferencia de ecuación. Entonces, lo primero vamos a tener la ecuación de la circunferencia original. X menos 2 al cuadrado más y más 1 al cuadrado. Y más 1 al cuadrado igual a 10. Ok, lo primero que vamos a notar es que cuando trasladamos una circunferencia, su tamaño no varía. Por lo tanto, el miembro derecho de la igualdad no se va a cambiar. Ok, lo que vamos a cambiar son las coordenadas del centro. Y seguimos las mismas reglas. Que los paréntesis van a estar compuestos por x y por y, acompañados de los opuestos respectivos de las coordenadas del centro. En este caso, el centro, el nuevo centro, tiene por coordenada x 1, entonces aquí va a ser menos 1. En el caso de la y, de la coordenada y, tiene por coordenada y menos 4, entonces aquí va a ser más 4. Como les decía, el tamaño de la circunferencia se mantiene, por lo tanto la respuesta correcta es la B. Vamos a la siguiente. Aquí no voy a ocupar hacer cálculos. Dice que tenemos cuál es la representación gráfica de la circunferencia C de centro O dada por x al cuadrado más y menos 1 al cuadrado igual a 4. Ok, entonces aquí me voy a dar cuenta de dos cosas. Uno es las coordenadas del centro. A la x no la está acompañando ningún número, quiere decir que es 0 el valor de la coordenada x del centro. Que cuando la coordenada del centro es x de un punto es 0, es porque ese punto está sobre el eje y. Ahora, la coordenada a y la está acompañando un menos 1, quiere decir que la coordenada y del centro es 1. Ok, el radio. El radio es la raíz cuadrada de el miembro derecho de la ecuación de la circunferencia, entonces la raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces el radio es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que el centro es 0,1. O sea, puede ser la respuesta C o la A. Lo segundo es que el radio es 2. Quiere decir que la distancia entre el centro y cualquier punto de la circunferencia va a ser de 2 unidades. En esta tenemos que aquí tenemos desde 1 hasta 0 hay una unidad, de 0 a menos 1 hay 2 unidades, de menos 1 a menos 2 hay 3 unidades y de menos 2 a menos 3 llevamos 4 unidades, por lo tanto eso no es el radio. Comprobamos en A, de 1 a 0 hay una unidad y otra unidad más de 0 a menos 1 serían 2 unidades, el radio es 2, por lo tanto la respuesta es la A. Veamos un último ejemplo de traslación. Ok, vamos a ver. Dice que si una circunferencia C dada por
x menos 5 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado es igual a 8, se traslada 2 unidades hacia la derecha, entonces se obtiene otra circunferencia C', cuya ecuación es, ok, vamos a ver, vamos a tener dos cosas. Okay. Cuando trasladamos la circunferencia, lo primero que debemos averiguar es el centro original. Que siguiendo las reglas sería el opuesto del número que acompaña a x, en este caso sería 5, y el opuesto del número que acompaña a y, en este caso sería 2. 5 y 2. Segundo, trasladar el centro. Ok. Pero esa traslación puede tener 4 direcciones. Si es a la derecha, vamos a sumar a la coordenada x del centro. Si es a la izquierda, vamos a restar a la coordenada x del centro. Si es hacia arriba, vamos a sumar a la coordenada y del centro. Abajo, vamos a restar a la coordenada y del centro. Importante tener claro que podemos tener una combinación de dos direcciones, ya sea una que sea derecha o izquierda y la otra que sea arriba o abajo. Ok, entonces en este caso vamos a trasladar el centro. El centro original era 5 y me dice que le están trasladando 2 unidades hacia la derecha, o sea que vamos a sumarle al 5, le vamos a sumar 2, ¿verdad? Porque a la derecha se le suma a la coordenada x, y, en este caso la y del centro, la coordenada y del centro queda igual porque no hay traslados ni hacia arriba ni hacia abajo. Quiere decir que el centro va a tener coordenadas 7,2. Ok, ahora una vez que tenemos eso, ya podemos determinar la ecuación de la circunferencia. Esto porque el centro, la longitud de la circunferencia, el tamaño de la circunferencia no va a variar. Entonces vamos a tener que la circunferencia va a ser x, como la primera coordenada del centro, la coordenada x es 7, va a ser x menos 7 al cuadrado. Más y, como la coordenada del nuevo centro, la coordenada y del nuevo centro es 2, va a ser y menos 2 al cuadrado, igual a 8, porque el tamaño de la circunferencia no varía. Por lo tanto, la respuesta es la B. Muchas gracias.